Relato motivador. Canelo, más allá de la derrota. La noche del 7 de mayo de 2022, Saúl Canelo Álvarez subió al ring con la mirada fija en la historia, desafiando nuevamente los límites de su grandeza. Frente a él estaba Dimitri Bivol, campeón semipesado, un boxeador disciplinado, frío, calculador. Un muro ruso que representaba la resistencia, la técnica y la precisión más absoluta. Canelo, con su habitual confianza, buscaba consolidar su legado, pero el destino le tenía preparada una lección mucho más grande que cualquier cinturón o reconocimiento mundial. Durante 12 asaltos, el mexicano intentó abrir grietas en la muralla que Bivol representaba. Sin embargo, cada golpe parecía perderse en la fortaleza del ruso implacable. La decisión unánime a favor de Bivol cayó como un balde de agua helada. El ídolo azteca había probado el sabor amargo de la derrota nuevamente. El público quedó en silencio, desconcertado, mientras Canelo levantaba la mano de su rival. Con humildad aceptó el resultado, aunque en su corazón ardía un fuego incontrolable. Para muchos, esa derrota significaba un golpe devastador. Pero para Canelo significó una oportunidad única, descubrir su verdadera esencia, más allá del invicto y la fama. Las derrotas son crueles maestras. En el vestidor, rodeado de silencio, comprendió que lo importante no era perder, sino cómo se levantaba después del tropiezo. El boxeo no es solo fuerza, es alma, disciplina, estrategia y resiliencia. Y esa noche el mexicano entendió que el verdadero campeón vive en la adversidad. A sus seguidores les dolió la derrota, pero él los miraba con gratitud. Porque la grandeza no se mide en victorias, sino en la capacidad de seguir. Los días posteriores fueron difíciles. El ruido de las críticas, los memes, los cuestionamientos. Pero Canelo mantuvo la calma. Sabía que debía transformar el dolor en fuerza. Recordó sus inicios en Guadalajara cuando apenas era un niño de cabellos rojos, lleno de sueños, que luchaba contra rivales más grandes con valentía inquebrantable. Aquella versión joven de sí mismo le recordó que nunca nada había sido fácil. Su camino siempre estuvo lleno de obstáculos, dudas y manos levantadas en su contra. La derrota contra Bivol era simplemente otro obstáculo, quizás el más grande, pero al mismo tiempo la oportunidad perfecta para reinventarse y demostrar quién realmente era. Canelo se miró al espejo y se dijo: esto no termina aquí. La derrota no me define. Yo me defino por cómo regreso. En lugar de lamentarse, se enfocó en mejorar, ajustar su estrategia, fortalecer su cuerpo, afinar su defensa y redescubrir la pasión que lo había llevado hasta allí. Cada mañana entrenaba con más determinación. No buscaba aplausos ni titulares, sino el fuego interno que lo impulsaba a levantarse después de cada caída. Su equipo lo acompañaba, pero entendían que este camino era personal. Era un viaje hacia la redención, hacia demostrar que un guerrero nunca se rinde. Muchos dudaban de él. Decían que ya había alcanzado su techo, que su ambición lo había llevado demasiado lejos. Pero esas voces solo alimentaban su determinación. Canelo sabía que el fracaso es un paso obligatorio para alcanzar la grandeza. Sin derrotas la gloria pierde sabor. Sin caídas el triunfo carece de significado. En cada golpe al saco, en cada kilómetro recorrido, repetía mentalmente: no soy mis derrotas, soy mi lucha, mi disciplina, mi perseverancia inquebrantable. Sus manos sangraban de tanto entrenar, pero no se detenía. Cada gota de sudor era un recordatorio de que la grandeza exige sacrificio absoluto. Los campeones no nacen en noches de victoria, sino en amaneceres solitarios, cuando nadie observa y solo la fuerza de voluntad dicta el próximo paso. Esa fue la mentalidad que abrazó. Sabía que el público lo juzgaba, pero él no boxeaba por la aprobación ajena, sino por honrar su propia historia. En entrevistas hablaba con humildad. Reconocía la superioridad de Bivol, pero nunca dejaba de recordar que todavía quedaban batallas por pelear, metas por alcanzar y sueños por conquistar. La derrota se convirtió en inspiración. Niños, jóvenes y adultos entendieron que incluso los más grandes caen y que lo importante es nunca dejar de levantarse. Canelo demostró que la derrota no es final, sino inicio, que el verdadero campeón no es invencible, sino aquel que vuelve más fuerte después de perder. Su ejemplo trascendió el boxeo. Empresarios, estudiantes, deportistas y soñadores encontraron en él un símbolo de resiliencia y coraje frente a la adversidad más cruel. Con cada palabra motivadora, enseñaba que la vida golpea fuerte, pero nunca más fuerte que la fe, la disciplina y el espíritu indomable del ser humano. En su mente, la revancha con Bivol era un faro lejano, pero no su única motivación. Lo esencial era seguir creciendo, seguir luchando, seguir inspirando, porque el boxeo, como la vida, no es lineal. Tiene altibajos, momentos gloriosos y otros amargos.
Lo importante es el camino y el aprendizaje que deja. Al mirar atrás, Canelo comprendió que esa derrota lo había hecho más humano, más consciente y más fuerte. El dolor se transformó en combustible para su legado. Con cada entrenamiento recuperaba la confianza. Con cada sacrificio construía una nueva versión de sí mismo, lista para volver al ring con mayor sabiduría y determinación. En México, la gente empezó a verlo distinto. Ya no solo como un campeón invencible, sino como un hombre capaz de caer y levantarse con orgullo. Esa imagen lo volvió aún más grande, porque los ídolos perfectos son inalcanzables, pero los que se levantan tras la derrota inspiran de verdad a millones. La derrota de 2022 quedó grabada en la historia, pero no como un fracaso, sino como el punto de quiebre que reveló la esencia de un verdadero campeón. Canelo enseñó al mundo que la resiliencia es el arma más poderosa, que un corazón que se niega a rendirse puede vencer cualquier sombra, cualquier caída. Cada vez que hablaba con jóvenes boxeadores les decía: nunca teman perder, teman no levantarse. La derrota es un maestro, no un verdugo. Esa filosofía lo acompañó siempre. Y con ella no solo reconstruyó su carrera, sino que fortaleció su espíritu, creando un legado más grande que cualquier cinturón. La noche contra Bivol será recordada siempre, no por el resultado, sino por lo que desató en el corazón del campeón mexicano. Una llama imposible de apagar. La derrota es un espejo cruel, y en aquel 2022 Canelo Álvarez lo miró con valentía. No vio fracaso, sino un camino hacia la transformación. Esa noche contra Dimitri Bivol comprendió que el boxeo no solo mide fuerza, mide carácter. Cada golpe recibido fue una lección invaluable que nutriría su espíritu. En silencio, después de la pelea, se preguntó qué significaba perder. Y halló la respuesta. Significaba volver a nacer con un corazón más fuerte. Reflexionó que la derrota no es un muro, sino una puerta. Quien la atraviesa con humildad descubre la verdadera grandeza que habita en su interior. Para Canelo, aquella experiencia era un recordatorio de su humanidad. No era invencible, pero sí indestructible en espíritu. Y eso lo hacía realmente poderoso. Cada mañana tras la derrota, despertaba con una sola idea: hoy debo ser mejor que ayer. Esa disciplina lo levantaba antes que el sol. Mientras otros pensaban que su carrera declinaba, él sabía que apenas comenzaba una nueva etapa. Una etapa guiada por la reflexión y la resiliencia. En su mente, cada crítica se convirtió en gasolina. Cada comentario negativo alimentaba su deseo de probar que un verdadero campeón se forja en la adversidad. Reflexionaba que los cinturones se oxidan y los títulos cambian de dueño, pero la fortaleza interna permanece intacta cuando se construye con sacrificio y aprendizaje continuo. No buscaba venganza contra Bivol, buscaba redención consigo mismo. La derrota le enseñó que el rival más duro siempre está dentro de uno mismo. Canelo entendió que perder no disminuye el valor de un guerrero. Al contrario, lo engrandece, porque revela su capacidad de levantarse cuando otros se derrumban. La derrota lo obligó a escuchar su voz interior. Esa voz decía: sigue, no te rindas. El dolor que sientes hoy será tu fortaleza mañana. En cada golpe de sombra encontraba un diálogo consigo mismo. Reflexionaba que la vida, como el boxeo, se gana golpe a golpe, caída tras caída. Aprendió que el ego puede ser enemigo. La derrota se lo arrebató todo, pero en ese vacío encontró la pureza de su verdadera motivación. Esa motivación no eran los aplausos ni la fama. Era el niño de cabellos rojos en Guadalajara, que soñaba con ser alguien a través del boxeo. Se repetía que la derrota no es destino, es maestro. Cada error cometido aquella noche era un libro abierto que lo invitaba a estudiar su alma. Reflexionaba que los grandes líderes de la historia también cayeron. Su grandeza no estuvo en ganar siempre, sino en jamás rendirse frente al peso de las caídas. En su gimnasio cada rincón parecía recordarle la derrota, pero en lugar de debilitarlo, lo motivaba a golpear el saco con furia y esperanza. Decía a su equipo: perder me hizo libre. Ahora ya no temo nada, porque conocí lo peor y aún así sigo de pie con orgullo. Reflexionó que el dolor no es enemigo. El dolor es maestro, escultor del carácter, creador de la fuerza invisible que sostiene a los verdaderos campeones. A solas, meditaba que la vida se parece al ring. Te derriban, te cuentan y tú decides si te levantas antes del 10. Nunca vio la derrota como mancha, sino como cicatriz. Y las cicatrices son hermosas porque narran historias de batalla, valentía y resiliencia eterna. Pensaba que sin esa derrota nunca hubiera descubierto nuevas facetas de sí mismo. El triunfo continuo a veces oculta las carencias que solo el fracaso revela.
Reflexionó que la gloria más pura no está en levantar cinturones, sino en levantarse del suelo con el corazón latiendo por un nuevo desafío. Cada vez que cerraba los ojos revivía esa noche, pero en lugar de tristeza sentía gratitud. Gracias a ella aprendió a renacer. Comprendió que la derrota lo conectó con la gente. Ahora no era solo el campeón invencible, era el hombre que caía y se levantaba como todos. Reflexionaba que inspirar no significa ser perfecto. Inspirar significa mostrar que la fuerza está en continuar, incluso cuando el mundo cree que ya no puedes hacerlo. Esa conciencia lo impulsó a entrenar con un nuevo propósito. Ya no peleaba por títulos, peleaba por demostrar que la derrota nunca lo define. Se repetía: la derrota es un fuego, me quema, pero también me forja. Salgo de él más fuerte, con el alma endurecida como acero. En las madrugadas, cuando el cansancio lo vencía, recordaba la sensación de perder. Ese recuerdo se convertía en empuje para seguir corriendo sin rendirse. Reflexionaba que el éxito sin derrotas es frágil. La derrota construye cimientos sólidos porque enseña humildad, disciplina y la valentía necesaria para enfrentar nuevos horizontes. Decía: el fracaso es parte del viaje. Si temes fallar, nunca alcanzarás tu verdadero potencial. Yo fallé, pero sigo caminando más decidido que nunca. Cada sesión de entrenamiento era un recordatorio de que la vida no premia la perfección, premia la constancia. Y la derrota le enseñó constancia absoluta. Reflexionaba que incluso en la oscuridad hay luz. La derrota fue su noche más oscura, pero también la estrella que iluminó su siguiente amanecer. Miraba a sus seguidores y pensaba: si yo me levanto, ellos también podrán hacerlo. Su derrota se transformó en esperanza para miles de corazones. Canelo aprendió que el verdadero triunfo es interno. No se mide en títulos, sino en la capacidad de convertir el dolor en resiliencia duradera. Reflexionaba que cada vez que caes, la vida te ofrece una opción: rendirte o levantarte. Su elección siempre fue levantarse con más determinación. En silencio repetía una oración: gracias, derrota, porque sin ti no sabría cuán fuerte puedo ser ni cuánto más lejos puedo llegar. Entendió que la derrota no era el final de su historia, sino el capítulo que daría mayor grandeza al resto de su legado. Para Canelo, la derrota se convirtió en motor. Motor que encendía sus mañanas, que lo empujaba al límite, que le recordaba quién realmente era.